Hoy, si alguien toma un empleado, ¿qué tiene que pagar además del salario? Cargas sociales al Estado, aportes, y si lo toma durante un tiempo y el trabajador es un inútil, ¿no? Llega siempre dormido, cuando llega, hace mal su trabajo, ¿qué puede hacer el empleador? Despedirlo e indemnizarlo, ¿no? Pagarle una indemnización por el trabajo que ese trabajador pierde. ¿A qué se debían? ¿A qué se deben en realidad ese tipo de políticas? ¿Qué les parece? ¿Para qué existen? El aporte de cargas sociales y el pago de indemnizaciones, por ejemplo. ¿Para qué les parece que... ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de tener ese tipo de políticas? ¿Por qué encima que le doy trabajo a una persona le tengo que pagar todo eso? Un confort para el trabajador. Un confort para el trabajador. Bueno, pues la pregunta sería la misma. ¿Por qué yo, empleador, tengo que pagarle confort encima que le doy trabajo a una persona? Le hago el favor de darle trabajo para que pueda alimentarse y alimentar a su familia, y encima me cobra el Estado extra. ¿Por qué puede ser? Porque así lo dice la ley. Derecho al trabajo. Bien, ¿por qué existe esa ley? ¿Por qué existen esos derechos? Muy bien. Recursos humanos. Para defender ese recurso humano. ¿Por qué existe eso? ¿Qué pasaría si no existiese eso? Serían explotados. Podrían ser mucho más fácilmente explotados. No digamos serían, porque hay corrientes que dicen son explotados hoy también, por lo tanto serían, no podría decir, serían más explotados que hoy, como mínimo. ¿Qué más? ¿Por qué serían explotados? ¿Qué les parece? ¿Qué podría hacer el empleador mucho más fácilmente? Hacerlo trabajar más, por ejemplo. Bien, hacerlo trabajar más. ¿Qué pasa? Ahí voy. ¿Qué pasa si yo trabajo 5 años en un trabajo, al 6.º año, qué pasa con ese salario? ¿Qué me empiezan a pagar? La antigüedad, empiezo a cobrar más. Sí, ¿qué pregunta tiene? Eso nos empezó a ver, se empezó a ver con el estado de bienestar. Bien, perfecto. El estado de bienestar fue para que Exacto. se buscara esa una característica. Hacia ahí vamos. ¿Para qué entonces respecto al capitalismo? Dejen de murmurar, escuchen, él sabe, escuchen. Para que se reproduzca más. Para que se reproduzca más. Bien. Ahora, ¿pero cuál era el objetivo público de la política? ¿Venían y decían, no, hay que pagar cargas sociales para reproducir el capitalismo? ¿O ponían otras, o había otras razones para que los trabajadores reclamen aporte de cargas, indemnización, pago de antigüedad? ¿Qué les parece? ¿Qué venían a solucionar esas políticas sociales? Derechos sociales. Esos derechos sociales, ¿qué vienen a evitar? ¿Qué quieren garantizar? Conflictos con el sindicato. No, eso es posterior. Pensemos en los derechos sociales. Explotación. Evitar la explotación y, sobre todo, evitar las desigualdades que genera el mercado. Evitar que esas desigualdades que genera el mercado, que genera el capitalismo, por eso preguntaba, atemperar las desigualdades que genera el capitalismo. Esa era la razón con la cual se justifican la ciudadanía social y los derechos sociales. Eso que decía el compañero sobre el estado de bienestar implica una noción de ciudadanía que paulatinamente va adquiriendo derechos, ¿no? Adquiere primero derechos civiles y garantías individuales, después derechos políticos y por último derechos sociales, ¿no? Derechos individuales en Argentina nos daba la Constitución de 1853. Derechos políticos nos dio la reforma electoral por la ley Sáenz Peña en 1912. Ahí se extiende el voto y gana el Partido Radical. Derechos sociales comienzan a darse a fines de la década del 30, a mediados de la década del 40, sobre todo se profundizan con el peronismo, cuando se da la aparición de estos derechos sociales. Nosotros tenemos derechos civiles, derechos políticos y derechos sociales.
¿Qué implicaba entonces ir en contra de esas desigualdades que genera el capitalismo? Bueno, precisamente que el trabajador tenga cierta estabilidad en el trabajo y cierta estabilidad en el ingreso. ¿Qué sucedía antes de la aparición de esas políticas sociales? Que el trabajador no tenía ninguna posibilidad de programar su vida ni de elegir una idea de la vida buena y llevarla adelante, porque constantemente era despedido de esos trabajos sin ningún tipo de indemnización, ¿sí? No se pagaba ningún tipo de carga social, ni antigüedad, etc. Lo que decía el compañero sobre la reproducción del capitalismo, evidentemente también tiene parte de verdad. Esos trabajadores, digamos, esos derechos sociales, ¿por qué les parece que se brindaron a esos ciudadanos? Porque el capitalismo, los capitalistas son gente buena, que efectivamente veían que esos trabajadores desiguales estaban pasando hambre, o fueron esas demandas de las organizaciones obreras que recién habían mencionado los sindicatos, esas demandas, esas huelgas, esa militancia sindical la que genera la aparición de los derechos sociales. Evidentemente hay una lucha política de esos trabajadores para lograrlo. Tendría que ser como para protegerlos. Y pedir protección frente a esa desigualdad ante los poderosos. Ahora bien, eso implica también cargas para el empleador. Y cuando ese estado de bienestar entra en crisis, a partir de la década del 70, 1970, por toda una serie de condiciones que creo que en algún momento algo mencionamos, ¿se acuerdan? La crisis del petróleo, ¿se acuerdan algo de eso? No vamos a volver sobre todo eso, porque en realidad eso tendría que haber un curso que pudiera mostrarles a ustedes todos esos cambios que se van dando a lo largo del siglo XX. Lamentablemente no podemos hacer eso acá, pero ustedes tengan en cuenta que a partir de los años 70, fines de los 70, principios de los 80, ese estado de bienestar entra en crisis. Es una crisis fiscal, porque al estado de bienestar hay que financiarlo de alguna manera, ¿no? Y en relación al trabajo, uno de los problemas para el financiamiento del estado de bienestar es, por ejemplo, y es uno de los temas que va a aparecer de manera recurrente en la bibliografía que ustedes van a leer, fue la tecnologización del trabajo. Empiezan a inventar, por ejemplo, en las fábricas de autos, ¿no? Comienzan a aparecer robots que reemplazaban el trabajo de los seres humanos. ¿Sí? Ahora bien, ese aporte de la jubilación de un obrero, ¿de dónde sale el dinero que hoy cobra un familiar de ustedes que esté jubilado o jubilada? ¿De dónde sale ese dinero? De los aportes. ¿De los aportes de quién? De los activos. De los activos, no del aporte del aporte de ellas se lo gastaron hace 50 años, ¿no? Lo que yo estoy pagando hoy en aportes, en realidad le estoy pagando la jubilación a gente de porquería como mi suegro, por ejemplo. Fíjense lo que hacían, ¿no? Es decir, con mi aporte hoy le estamos pagando la jubilación a los jubilados de hoy, ¿no? Y a mí me van a pagar la jubilación ustedes, por ejemplo. Y ahí me voy a reír de ustedes. Ahora, ¿qué sucede si encuentran un robot para dar clase en la universidad? Y yo me quedo sin trabajo, dejo de pagar aportes. Y si yo dejo de pagar aportes, ¿quién le va a pagar la jubilación a mi suegro? Nadie, por suerte. Es decir, que fíjense cómo un cambio en las tecnologías del trabajo termina influyendo o impactando sobre el financiamiento de ese estado bienestarista. Y así toda otra serie de cuestiones que hacen al problema fiscal del estado de bienestar que entra, que de ahí se deriva la crisis fiscal del estado de bienestar. Por lo tanto, ¿cuál fue la solución que se encontró? A partir de los años 80,
¿Se acuerdan que yo les hablaba de un informe a una comisión trilateral de la Organización para el Desarrollo y el Comercio, ¿no? ¿Cómo era? ¿Cómo me habían dicho? Ahí que estaba sentado ahí me había dicho, que era la OCDE. Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, o algo así. ¿Se acuerdan la teoría sistémica? ¿Qué ingresaban al sistema? Demandas y apoyos, ¿no? ¿Y qué salía? Decisiones. ¿Qué sucede si hay mayor demanda por el pago de jubilaciones? Una de las cosas, por ejemplo, que instaura el estado de bienestar es la jubilación a los 65 años. Es decir, que gente que antes trabajaba hasta los 70 ahora solo trabaja hasta los 65. Por lo tanto, hay más jubilaciones que pagar. Hay una mayor demanda por jubilaciones. Pero por otro lado, hay menos trabajadores aportando. Por lo tanto, hay mayor demanda que posibilidades de tomar decisiones que satisfagan esa demanda. La próxima vuelta, por lo tanto, más que generar apoyos al sistema, lo que va a generar es mayor demanda. Súbanos las jubilaciones, ¿no? Que aumenten las jubilaciones. Dicen que las jubilaciones durante el gobierno de la Rúa no solo nos bajaron el salario a los empleados estatales, sino que también bajaron 13% las jubilaciones en ese final del gobierno con el corralito, etc., ¿no? ¿Eso generó apoyos o demandas al sistema? Demandas. Más demanda y menos apoyo. Y esa pérdida de apoyo es lo que lleva a la crisis económica. ¿Sí? Ahora bien, en la década del 70, ¿cuál fue la solución que habían encontrado a partir de ese análisis sistémico en esta comisión trilateral, en ese informe de una comisión trilateral para la gobernabilidad de las democracias? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la solución que habían encontrado? Ya que no podemos generar más apoyo para la democracia, ¿qué es lo que hay que hacer? Evitar que ingresen demandas. ¿Sí? Que no haya demanda. La universidad pública es un problema. ¿Por qué? Porque la gente se cree con derecho a ir a la universidad, decían en ese informe. ¿Desde cuándo tienen derecho a ir a la universidad? Quieren una universidad que paguen. Por lo tanto, evitemos que existan demandas sobre el sistema universitario. ¿La forma cuál es? Quitémosle financiamiento a las universidades. Van a ser tan malas esas universidades gratis que nadie va a querer ir y van a empezar a ir a las universidades privadas. Por eso hay que defender la universidad pública en la que están ustedes, ¿no? Y ante cualquier intento de financiar o cambiar las reglas de juego hay que estar sumamente atentos. La idea de flexibilidad laboral se desprende de este tipo de argumentos. ¿Qué hay que hacer para que el capitalismo se vuelva a ser rentable y vuelva a ser gobernable en tanto sistema económico? Bueno, bajar los costos del trabajo. Si bajamos los costos del trabajo, ¿qué sube? Sube la ganancia. Sube la ganancia, bajan los costos del trabajo, esto es trabajo, esto es capital. No sé si capital es con K o no, o trabajo con L. Bueno, trabajo en labor. ¿No? Sube el capital, baja el costo del trabajo. ¿Qué va a pasar con esos trabajadores si baja, les pagan menos? ¿Qué pasa si mañana a ustedes les pagan menos de lo que